Según las autoridades del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, existen en nuestro país alrededor de 2.500 niños en hogares transitorios esperando quien los acoja. Por tal motivo, se creó en 2012 la iniciativa Familia Amiga, procurando que todos los menores de edad puedan ejercer su derecho de crecer en un ambiente familiar hasta encontrar una solución definitiva, ya sea mediante la adopción o el regreso a su núcleo de origen. Se trata de un proceso solidario y transitorio, algo que debe ser entendido de tal forma por todas las partes involucradas, aceptando la realidad de una separación inminente, sin que ello represente volver a sufrir el desarraigo para los niños. Aunque es un "te vas a quedar con nosotros por un tiempo", significa la posibilidad de aprender cómo se comporta una familia y cuáles son las reglas, los derechos y las obligaciones de la convivencia. Para ser parte del plan de Familia Amiga, es necesario tener más de 25 años, ingresos que posibiliten responder a las necesidades básicas de la familia propia y una vivienda en condiciones. Pero resulta imprescindible entender que se trata de una tenencia temporal, que no se trata de una adopción, sino de brindar a alguien que se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad la posibilidad de crecer compartiendo desayunos, escuchando un cuento antes de dormir y alguien que ayude a hacer los deberes. La Familia Amiga no está sola, cuenta con un equipo de profesionales que proporcionan capacitación y contención, proporcionando además ayuda económica. Se necesitan más familias, por lo que bajo el eslogan "Sé parte de su vida", el INAU busca que todo niño y adolescente ejerza su derecho a vivir y crecer en un ambiente fraterno, rodeado de solidaridad y amor. Recibimos a María José Borges, periodista y familia amiga de INAU, y dentro de un ratito vamos a estar conversando con el presidente del INAU, Pablo Abdala. Bienvenida. Muchas gracias. Hay una convocatoria de INAU ahora que se ha hecho muy visible, una campaña para llamar a familias amigas o familias de acogida, se les decía también en un momento. Contanos vos cómo llegás a ser parte de este programa de INAU. Bueno, yo en 2019 tenía bastante definido que venía de hace unos años pensando que quería hacer algo de trabajo social. Quería hacer algo aparte de todas las actividades que hago en mi vida, quería destinarle una parte al trabajo social. Y en realidad lo quería hacer con adolescentes, estaba como en otro plan y me llegó la información de la Fundación MIR, que es a través de la que lo hice. La Fundación MIR trabaja con bebés de 0 a 12 meses, pero lo haces a través de INAU. Y me llegó esa información que me mandó mi hermana, me acuerdo, porque sabía que yo estaba en esto. Y yo dije, yo siempre tuve una conexión con los bebés. Y dije, por ahí es por acá. Y era bastante distinto a lo que yo había pensado, pero bueno, me anoté, me llamaron y después tenés una serie de entrevistas en INAU para que te aprueben, digamos, y te digan que sos idónea, y después la fundación te llama y te dice que hay una historia de un bebé. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para ser familia amiga? En realidad hay pocas condiciones. Sí te hacen unas entrevistas bastante exhaustivas, test psicológicos obviamente, te hacen un montón de preguntas, presentás mucha documentación, desde carnet de salud hasta un montón de cosas tuyas, pero no hay tantos requisitos, porque hay familias muy diferentes que forman parte de este programa, hay familias, matrimonios grandes con hijos adolescentes que ayudan un montón para lo que es un bebé en una casa o un niño, y después hay gente como yo que... ¿Y la condición es tener una familia? Por ejemplo, si yo fuera un hombre solo, que estoy a cargo de un hijo por circunstancias X, ¿también puedo ser familia amiga? Yo eso no lo sé. Yo sé que yo estaba sola, o sea, estaba en pareja, pero era una decisión mía y nadie me consultó, nadie me preguntó nada demasiado exhaustivo sobre mi familia, digamos. Con que tengas la voluntad y vos estés apto, porque eso sí hay que... Te testean a ver si vos tenés la capacidad de apegarte al bebé y después de desapegarte, porque no es tan fácil, pero no es tan difícil como la gente cree. O sea, es algo que se puede hacer y que da mucha satisfacción. Contanos tu experiencia, porque llegó un bebé a tu vida y... Mi experiencia es increíble. O sea, yo digo que es lo mejor que hice en mi vida fue ser familia amiga. O sea, esta experiencia es increíble. A mí me llamaron justo el año pasado, yo me había notado, con la pandemia se detuvo un poco todo, y el año pasado me llamaron justo en un mes en que me agarraron con muy poco trabajo y yo no sabía que iba a ser muy bien el año pasado, pandemia. Y me llaman y me dicen la historia, porque las familias amigas sabemos la historia de ese bebé, que hay como una cosa de confidencialidad, de no contar demasiado.
pero vos la sabés. Y me llamaron, me dijeron cómo se llamaba y su historia y que estaba en el hospital. Y dije, pero la voy a buscar ya. ¿Cuánto tenía ahí? 20 días tenía cuando me llamaron. Y imagínate la revolución que genera en tu casa, en tu familia, en tu vida. Pero nada, es una experiencia increíble. O sea, hay un antes y un después de ser familia amiga. ¿Cuántos meses estuvo esa bebé contigo? Estuvo 7 meses. Se fue ahí teniendo así 7 meses y medio. Y era prematura, por lo cual cuando llegó era muy, muy, muy chiquita. Realmente era muy chiquita. Y para mí, por eso digo que no hay tantas condiciones, porque yo no era madre, para mí fue como cumplir un rol de madre primeriza y nadie me puso una condicionante de no, vos no vas a poder porque no tenés hijos. ¿Y te permiten estar en contacto, por ejemplo, seguir viéndola? Eso depende. En el caso de las familias amigas, el bebé o el niño que venga contigo puede volver con su familia de origen, ¿no? Porque por algo los desvincularon, puede volver con esa familia o irse con una familia adoptiva. Y después depende de cómo, de lo que la familia de origen o la familia adoptiva decida y quiera. Pero hay muchísimos casos de que seguimos en contacto y sabemos, te mandan fotos, te mandan, no sé, el primer carnet de evaluación del jardín de infantes, ponele, te mandan eso, súper emocionado de los padres y vos, no sé, tuviste que ver en esa historia y en ese desarrollo, porque supuestamente, o sea, la diferencia entre un bebé que está en un hogar y un bebé que pasó por tu casa y que está con cuidado exclusivo, que se le llama, porque se apega a vos y vos tenés todo el tiempo para dedicarle, a diferencia de un hogar, es enorme a nivel de desarrollo cerebral, de motricidad, de atención, de un montón de cosas. Y nada, vos eso después lo ves clarísimo en el bebé. Estamos en contacto vía Zoom con el presidente del INAU, Pablo Abdala. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto. Muy bien. ¿Cuál es la importancia en lo que tiene que ver con la formación de ese niño, de esa niña? ¿Cuál es la importancia que tiene este programa? Bueno, la importancia es la que acabamos de escuchar. Yo creo que el testimonio que nos daba esta madre de familia amiga, que pido disculpas porque me enganché recién y no escuché su nombre. Pero es Majo Borges. ¿Cómo? Es la periodista Majo Borges, la conoce pero de pe a pa, mire. Ahora sí. Bueno, ahora que me dijiste sí, está. Bueno, Majo, te felicito. Realmente es un testimonio maravilloso. Creo que todo lo que yo diga ahora casi que está de más, así que si no me hubieran llamado era lo mismo, pero ella me parece que dio un testimonio vivo de lo que es el programa Familia Amiga y yo lo que quiero transmitir es mi propio testimonio en cuanto a que el contacto que yo voy teniendo y el conocimiento que voy teniendo de distintas familias que precisamente están dentro del programa, todas ellas, prácticamente sin excepción, transmiten esta misma alegría que transmitía Majo, porque realmente es un programa muy bondadoso, que efectivamente lo que permite o lo que posibilita es lo que ella misma decía recién, el derecho a vivir en familia, esa diferencia, ese adicional que implica el cuidado de un niño y la atención de un niño o de un adolescente que está en el sistema de protección de INAU, que por alguna razón el Estado tiene que hacerse cargo de su tutela y que en lugar precisamente de ingresarlo, que viva en una residencia o en un centro de 24 horas, que pueda hacerlo en el ámbito de una familia amiga, es una diferencia sustantiva. Eso está establecido en el Código, está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, es decir, la posibilidad de crecer y de desarrollarse en un núcleo familiar, en un ámbito familiar, es esa diferencia que la institución familia da y que la institución Estado no puede dar. Allí está la diferencia fundamental. Yo siempre he dicho, el Estado es buen tutor. Cuando nosotros tenemos que hacernos cargo de un niño y tenemos que ingresarlo a una residencia, lo cuidamos, lo atendemos, lo alimentamos bien, ese niño recibe todos los controles médicos, asiste al sistema educativo. Pero falta esa otra diferencia porque el Estado no es buen padre ni buena madre. Para eso está la familia y esa es la bondad fundamental de este sistema y de este programa de Familia Amiga. ¿Cuántas familias hay hoy? Y también contar que perciben una prestación, ¿no? Para poder tener a este bebé en la casa, que también, niño o adolescente, que también lleva un gasto en la casa. Muchas familias quizás se pregunten, bueno, pero yo ¿cómo hago para solventar los gastos? Les puedo dar amor, pero quizás no me da la plata para tener a un bebé o a un niño o una niña. En ese caso, INAU también le da una prestación que se ha aumentado, además, el monto en el último tiempo. Sí, efectivamente, es una asistencia económica que por supuesto no tiene carácter retributivo, es una contribución en realidad, porque normalmente las familias asumen, de hecho,
más gastos dentro del presupuesto familiar, naturalmente, para solventar a ese niño, pero es una asistencia de 3 bases de prestaciones y contribuciones, es decir, estamos hablando de 14.000 y pico de pesos, que ayuda al financiamiento de la manutención del niño. En realidad el régimen en la actualidad o el sistema implica prestaciones de 2 o de 3 BPC, según sean niños de menos o de más de 2 años y según los niveles de vulnerabilidad que esos niños puedan tener. Pero estamos en proceso de unificar estas asistencias en 3 BPC. Todas las familias que se constituyan ahora, de aquí por delante, van a recibir 3 bases de prestaciones y contribuciones, y las que hoy reciben 2, estamos en un proceso de incremento. Ya dispusimos que el 30% de las mismas se incrementaran y se equipararan con las de la franja mayor, con las de 3 bases de prestaciones, que es, nada más repito, una contribución en términos de ayudar a la manutención de ese niño, de ese adolescente. Que por supuesto, además, este sistema, me parece importante señalarlo, no quedarnos solo en la asistencia económica. Esto implica una actividad voluntaria, solidaria de parte de las familias. Son ellas las que le dan a la sociedad, las que le dan al INAU en cuanto a que nos ayudan al cuidado de esos niños. Por lo tanto, INAU tiene el deber, y así lo hace, de facilitarles a esas familias todo lo que les tenga que facilitar, no solo desde el punto de vista material con esta asistencia, también en cuanto al acompañamiento, también en cuanto al seguimiento. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas familias que se están interesando en estos días, y créanme que estamos muy esperanzados porque desde que hagamos la campaña el día 17 de agosto, el interés de muchísima gente ha sido importantísimo. Creo que la campaña viene teniendo un gran suceso. Estamos hablando de cientos de familias que se conectaron con nosotros y algunos cientos de familias que ya están para incorporarse al sistema. Bueno, muchas veces la gente tiene esa reticencia o esa duda de qué pasará si me involucro, capaz que me comprometo a cosas que después no puedo cumplir. Yo quiero transmitir la tranquilidad de que en la medida en que esto es voluntario y solidario, aquí la gente no asume compromisos que después nosotros estemos en condiciones de exigir en su cumplimiento ni cosas por el estilo. Aquí de lo que se trata es de construir juntos la mejor solución para cada uno de los niños que tenemos que atender y para cada una de las familias que nos ayudan a atender a esos niños. De manera que en ese sentido esto es dinámico, flexible y por supuesto no está hecho sobre la base ni de cláusulas rígidas ni de reglas que sean inalterables o cosas por el estilo. De lo emocional vamos a hablar con María José, pero me surge una pregunta, Pablo. ¿Qué es lo que pasa con el vínculo posterior? Vamos a suponer que yo soy una persona que tengo una cierta solvencia económica y decido que más allá del desapego que se va a dar naturalmente con este bebé, con este niño, yo decido, por ejemplo, pagarle la educación. ¿Yo puedo seguir pagándole la educación de por vida o hasta que tenga los 18 años? Sí, por supuesto. A ver, en ese sentido, por supuesto, estas cosas, como yo decía, hay un seguimiento compartido. Los supervisores del programa Familia y Cuidados Parentales están en contacto con las familias informan al programa sobre la marcha de ese niño en todas las cosas de su vida, en todo lo que tiene que ver con los controles médicos, como decíamos recién, con la asistencia a la escuela. Digamos, en ese sentido hay un acompañamiento y un seguimiento permanente sobre la base no de la desconfianza, sino sobre la base de todo lo contrario, de construir juntos, de apuntalar, de acompañar y de ayudar. Está lo otro que decía María José, estamos hablando de niños que en realidad están institucionalizados, no están internados en una residencia, pero la responsabilidad de INAU no queda sin efecto, sino que en tal caso de lo que se trata es de darle una respuesta a ese niño por la vida de una familia amiga en lugar de la internación en un centro de 24 horas. Y desde luego hay procesos paralelos, como ella decía muy bien, que eventualmente son la recomposición del vínculo con la familia original, cuando hay una posibilidad, por lo tanto, de salvar ese vínculo, como manda la ley antes que nada, o eventualmente un proceso de adopción. De manera que la familia amiga, por supuesto, tiene que saber desde el inicio que el sistema es, por definición, transitorio, que puede durar unos meses, pero también puede prolongarse mucho, porque cada situación, cada niño, cada caso es diferente. La casuística es muy grande y cuando lamentablemente se fracasa en el fortalecimiento de los vínculos con la familia original o eventualmente el proceso de adopción se complica porque el niño crece y a medida que van creciendo las posibilidades de darle una adopción se vuelven más complicadas, bueno, allí muchas veces la relación con la familia amiga se prolonga y es verdad, eso puede dar lugar al surgimiento
de lazos de afecto, que es inevitable, porque estos son relaciones humanas, y de lo que se trata técnicamente es de que, obviamente, todo lo que corresponda para el mejor interés del niño, para satisfacer el interés superior del niño, se puede implementar en términos de que esto genere para el niño un proceso virtuoso, un acompañamiento en su desarrollo que sea satisfactorio y que por lo tanto le ahorremos y lo prevengamos de cualquier impacto emocional o cualquier desarraigo o cualquier trauma que eventualmente esos cambios abruptos le puedan llegar a generar. Pablo Audala, presidente del INAU, muchísimas gracias por este contacto, un abrazo grande. A ustedes, un abrazo y un saludo especial a María José. Gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Majo, es difícil pensar, o me cuesta bastante, y más en este momento de mi vida, pensar en el momento en el que vos tuviste que desprenderte de esa bebé, que vos decías, claro, sí, todo el mundo se pregunta lo mismo, pero no es tan difícil. ¿Cómo haces para que no sea tan difícil? Y para lo que decía el presidente del INAU también, ¿no? Para que no afecte a ese bebé, ¿no? ¿Cómo se sigue trabajando después? Primero me parece fundamental pensar, hay varias cosas que no pensamos sobre cómo son estos bebés. No es tu hijo, no es como tu hijo de ahora. Son bebés que nacen con otras realidades y para mí vienen tienen otro chip y vienen guerreros. Saben que les tocó algo complicado y la reman desde que nacen, porque mi sensación es esa, que los bebés que he visto en la Fundación Mir, nada, están adaptados. Por ejemplo, si un bebé estuvo 20 días en el hospital, ya entendió que no va a ser lo mismo que una familia tradicional. Por alguna razón esos bebés se dan cuenta de todo. Entonces, cuando dicen, ay, pasa por tu vida, pero después se va, ellos están adaptados a cambios y cuanto más amor y más apego genere contigo y después se vaya y vuelva a generar un apego con otra persona, mejor. Y después la gente te dice, yo recibía todo el tiempo esto de, yo no podría. La gente me dice, yo no podría hacerlo. Y yo digo, bueno, por algo me presenté yo y mucha gente que esté mirando por ahí dice, yo sí podría. Hay una sensación que uno tiene de que uno sí puede y es verdad que el desapego en el momento que se va es complicado. Pero yo qué sé, yo me encontré con una familia amiga, cada un mes tenía que llevar a la bebé a una policlínica de ACE. Y ahí me encontré con alguien de la fundación que también estaba cuidando a mi hijo. Y cuando se vaya, vas a llorar una semana. Yo ya estoy con otro bebé, me dijo, porque tenía dos hijos adolescentes y estaban todos copados y sufrieron y dijeron, bueno, vamos, les llamaron para ofrecerles otro y dijeron, sí, lo agarramos. Y yo más o menos, que fue el tiempo que ella me dijo, que estuve así como media melancólica, porque claro, es como... Hay un vacío en la casa. Sí, para claro, en empezar. la casa, los bebés tienen muchas cosas en la casa, ¿no? Que el bañito, que la cuna, que sus cosas, una cómoda. La claro, presencia. todas las cosas de colores, todo suyo. Pero una vez que eso también tiene su cuota positiva, porque cuando vos lo haces sabiendo que es transitorio, bueno, volvés a dormir, Claro. volvés a mirar una serie, volvés a tener tu vida. Tiene su cuota positiva cuando se va, y además que si vos sabés que va a estar mejor, como que, bueno, hay algo de insatisfacción. Pero ponele que te lleva una semana, que estás ahí medio que lagrimeás o que te emocionás o que estás medio melancólico, pero después pasa. Y si vos seguís sabiendo de ese bebé, es pura satisfacción. Cada vez que tenés noticias es alegría pura. No, y saber que le estás dando lo mejor, ¿no? Obvio. Eso que no está como en un hogar. Ya hice el ejercicio, Majo. No, Pero me cuesta horrores pensarlo. pero me lleva Es una que pregunta no es también. un bebé. Es como que, claro. ¿Se reevalúa a la familia a la que va a volver? Sí. Porque a veces todos acá hablamos de situaciones complicadas. No hemos dicho cuáles son esas situaciones complicadas, ¿verdad? Claro, o vuelve a su familia biológica o es dado en adopción. En este caso fue dado en para que adopción. vuelva, o sea, vos estás con el niño o el bebé mientras hay un proceso judicial, ¿no? O sea, hay una resolución que lleva a que el Estado decida si puede volver con la familia o no. Y ahí hay un montón de casos muy distintos. Tenemos una idea de que siempre es por adicciones, por ejemplo, y no siempre pasa por ese lado. Hay como distintas realidades de familias por las cuales un bebé tiene que desvincularse por su bien y tal vez por el bien de esa familia. Hay como... yo no puedo hablar de mi caso concreto, pero por reserva, Sí, pero en realidad hay muchos tipos diferentes de historias. No siempre tiene que ver con adicciones, pero hay historias complicadas y otras que no son tan complicadas, simplemente no puedes seguir en ese hogar. Tengo una más, perdóname, Trini, pero... Viste que acá en Uruguay una de las cosas de las que se habla mucho es que el proceso de adopción
hay parejas que han renunciado por lo largo, que es verdad. ¿Tenés idea? Capaz que era para preguntarle a Pablo y no a ti, pero vos estás informada. Digo, ¿está cambiando eso? Porque decíamos, de pronto no puede volver a su familia de origen, pero sí a una familia adoptiva. Y acá de lo que siempre se habla, los padres que han intentado adoptar, de que el proceso de adopción es tedioso, es largo y a veces hasta es cruel, porque hay un momento en el que renuncian, porque son años. Yo tengo un caso muy cercano y digo, ya estamos viejos, no podemos tener un bebé ahora. Sí, yo en realidad lo único que sé es que ahora se está trabajando para cortar los tiempos y yo conozco un caso muy lindo, digamos, que es el de la bebé que estuvo conmigo. Entonces, también fue un proceso largo, pero yo sé que se está trabajando en acortarlo, pero bueno, no, yo no trabajo en INAU. De hecho, a mí me interesa contar que yo lo hice a través de esta fundación que se llama MIR, porque lo que Pablo decía de la contraprestación económica ayuda, porque bueno, gastas más en luz con un bebé en tu casa, gastas un poco más en comida, depende de la edad que tenga, pero a mí la fundación, por ejemplo, me proveía de todo. Yo tenía la ropa, el bañito, el carrito, la leche, porque toman complemento, obviamente. Tenía todo, entonces es una ayuda grande y es una solución grande. La verdad que la adopción, lo único que puedo decir es que mi experiencia también en eso es una satisfacción, porque cuando uno ve, no solo por el bien del bebé, después siendo familia mía, entras en contacto con las familias distintas. Es divino ver cómo termina ese proceso de años de adopción en un caso particular. Es una maravilla. Majo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Brevemente, para despedirnos, a mí me gustaría que le dijeras a otras familias que están del otro lado, que quedaron ahí, como, me gustaría, que ya vamos a decir que pueden llamar al teléfono 0800 25 13 o ingresar a la web familiaamiga.inau.gov.uy, bueno, para consultar y para formar parte de este programa. ¿Qué les decís a aquellos interesados? Y yo les diría que, primero que ayudar siempre tiene, sobre todo para algunas personas, tiene como una cuota de satisfacción grande. Uno no lo hace por nada de uno, ni siquiera por una cuestión económica, porque es mínimo. Que te vuelve tanto más de lo que vos das, es una gratificación enorme toda la historia, y que en algunos casos, en algunas familias, y en realidad para todos, estar en contacto con una realidad distinta a la tuya siempre como que enriquece. Y en algunas familias pasa que los niños y los adolescentes en contacto con esos bebés que tienen historias que no fueron las de ellos, ¿no? Que se sienten como privilegiados al lado de esos bebés, yo creo que enriquece para los que tienen hijos y para los que no sé, es una historia, una experiencia muy gratificante y como que uno tiene una impotencia de muchas cosas que pasan que uno no puede cambiar, ¿no? Hay como tantas cosas horribles que pasan en el mundo que uno no puede cambiar. Bueno, esto es un granito de arena, una cosa que vos podés hacer para cambiar algo y al final es una historia de vida que no es nada poco. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Y felicitaciones. Gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.